El Divino Pastor. ¿Saben ustedes? Yo precisamente pensando en tener un tema para presentar, cuando se me invitara a pasar acá enfrente, pasa algo, siempre pasa algo que yo testimonio que Dios es maravilloso, que Dios es grande. Y sabes, tú eres muy amado. Yo soy muy amado. Tú y yo siempre estamos en la mente de ese Dios poderoso, omnipotente. Estaba yo allí en la casa, llega mi esposa contenta. ¿Cómo es que llegó este tema? Llegó contenta, llegó con unos libros. ¿A cuánto les gustan los word puzzles? Los word search puzzles. Y me dice, ¿te acuerdas de aquella hermana? La hermana de la iglesia que íbamos nosotros inglés antes de venir aquí, allí por la Bagdad y por la New Hope. La hermana Debbie, una hermana muy cariñosa, esa mujer tiene un corazón grande, enorme, tiene mucho amor. Siempre estaba como nuestra hermana ahora aquí presente, siempre estaba ahí enfrente en la iglesia, dando la bienvenida, siempre, y era de las primeritas, siempre, y tiene una sonrisa como le gusta a nuestro hermano, lo de oreja a oreja, siempre, con esa energía dinámica. Bueno, esta mujer encontró a mi esposa en Walmart, mi esposa trabajar un part-time allí, y le dio un gusto ver a mi esposa, bueno, y le dio unos libros de esos de Word Search, y yo los empecé a llenar, esos libros me los dio, y precisamente allí apareció el tema de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 30. No creo que nos dé tiempo de repasar todos los versículos, pero vamos a tratar de alcanzar lo más que podamos, ¿verdad? Y buscando también el deseo de todas las gentes, en el capítulo 52, por si quieren hacer su propia investigación sobre este tema, pues lo pueden hacer en sus casas. El Señor que se diga el Divino Pastor, de ahí salió el nombre, el Divino Pastor. ¿Cómo podemos nosotros testificar de que Jesús es el Divino Pastor? Bueno, hermanos, la palabra de Dios es bien clara. Si ustedes van a Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿qué dice allí? En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Y todo lo que ha sido hecho por el Verbo ¿fue qué? Fue hecho. Y el versículo 2 dice, y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros los hombres. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿No es maravilloso? ¿Quién se hizo su carne? Cristo Jesús. Y me da la atención que, como leyeron allí en el versículo 11 del capítulo 10 de Juan, voy a leerlo de nuevo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y el 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así pasó, hermanos, con los fariseos. Dios había encargado a ellos que presentaran la grey. Y me gusta cómo comienza Jesús la parábola. Estaba escrito en la palabra de Dios en el texto que Jesús se lo dieran parábolas para que no entendiesen los fariseos de quién estaba hablando. Y comienza con la parábola del redil en el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué es lo otro que dice que los pastores que son salteadores y ladrones? Porque aquí lo explica bien clarito. Si no entra por la puerta, ¿qué viene siendo? Ladrón y salteador, burlador. Los fariseos, hermanos, eran tan orgullosos. Sabían que eran hijos de Abraham, hijos de la promesa de Dios, directamente de Dios que los escogió para que fueran el real sacerdocio para el pueblo de Israel, pero habían fallado. Habían perdido el objetivo por el cual Dios los había escogido para ser pastores, para guiar a su pueblo.
Tanto así que ellos se enseñoraban, en vez de compadecerse por el sufrimiento de las personas desvalidas, ellos, era tanto su orgullo, tanto su vanidad, de que por ser hijos de Abraham, hijos de la promesa, hasta los condenaban, los juzgaban. Este salió ciego por pecador. Sus padres pecaron o él pecó, por eso le pasa esto. No quiero ni siquiera juntarme con él, no quiero ser ni siquiera su amigo, no quiero hablar, porque él está, en pocas palabras, maldecido por Dios. Pero eso no es así, hermanos. Eso no es así. Sigue diciendo aquí el versículo 2 del capítulo 10 de Juan: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Oh, mis hermanos, ¿quién es la puerta? Ahorita vamos a definir. Dice allí que dice que entra por la, más el que entra por la puerta, dice, de las ovejas, ese es el pastor de las ovejas. Dice que las ovejas escuchan su voz. ¿Cuál es la voz de ese pastor? Su palabra. Escuchan su voz, escuchan su palabra, atienden todo lo que Jesús ha dejado para que nosotros sigamos. ¿No es cierto? Y las ovejas escuchan y les siguen. Y otra cosa nos dice que el pastor conoce ¿qué? Conoce a sus ovejas por nombre. Oh, hermanos, ¿algunos te has sentido solo? Que nadie te conoce. Vas al trabajo, quizás algunos no saben ni tu nombre todavía. Ya tienes años trabajando allí. Y te sientes solo, te sientes sola. Pues yo quiero decirte que el buen pastor, el divino pastor, conoce tu nombre. Y no solo tu nombre, conoce lo más íntimo de tu corazón por lo que estás pasando. Conoce tu dolor, tu enfermedad, tu necesidad, mejor que tú mismo, que tú misma. Por eso tomó Él a bien, desde antes del mundo, venir a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque esa es la solución para todos los problemas de los seres humanos. Y Cristo vino a hacer eso, por ti y por mí, por su grande amor. ¿No es maravilloso? Por eso dije que tú eres muy amado, yo soy muy amado. El amor de Dios es tan grande que si pones todas las cintas para medir de este mundo, no es suficiente para medirlo. El amor de Dios es tan ancho, de este a oeste, sin fin. ¿Cómo no vas a estar tú en el corazón de ese Dios maravilloso? ¿Y sabes qué es lo más grandioso? Que aunque tú no aceptes a Jesús como Salvador personal, que aunque tú no lo aceptes como su pastor, Él igual manera murió por ti y por mí. De igual manera dio su sangre. Pero en el fondo de ese corazón de este Dios maravilloso y pastor, Él está esperando que tú reconozcas que Él es la solución para transformar tu vida, para cambiar tu vida para bien. Yo me maravillo, hermanos, en el caso de hermano Felipe, y agradezco a todos mis hermanos aquí presentes y a los que están que oran por mi hermano Felipe, que saben que tiene cáncer. Y yo he estado llevando al doctor constantemente para conseguir medicinas y todo eso. Y pasaron por mucho dolor. Me comentaba esta mañana que la medicina que dieron para el dolor no le ayuda para nada. Y sigue doliendo. Pero donde yo me maravillo, hermanos, es que cuando yo hablo con él me dice, ¿pero de qué me quejo? Si hay personas que están peor que yo. Y yo, me quedo chiquito. Hermano, estoy hablando de un ser humano que está sufriendo. Y él me empieza a decir, hermanos, y perdón que lo diga, hay que orar por la hermana Aurora, hay que orar por el hermano Valladares, y los menciona por nombre. Hermanos, ¿no es maravilloso? Por hermanas, es que no tiene trabajo, hermanos, es palabras de él.
está pensando también en los demás antes que en sí mismo, y le agradezco a Dios porque únicamente las ovejas que están con el divino pastor pueden tener este sentimiento. Hermanos, cuando tú pasas tiempo con Jesús, tú aprendes a amar como Jesús. Por eso Jesús vino, se hizo humano para atraernos a Él. Diciendo, ¿qué más prueba te puedo dar para que vengas a mí? Hermanos, no ha habido una persona en toda esa existencia que venga a Jesús y que Jesús le cierre la puerta y lo rechace. Los fariseos lo hicieron. Por eso Jesús lo llama pastores burladores y ladrones. Todavía Jesús hizo un milagro. No se acuerdan ustedes de un ciego que Jesús sanó. De nacimiento era este ciego. Y Jesús lo sana, le sana sus ojos. Y cuando él empieza a dar testimonio de que Jesús lo había sanado, los sacerdotes mandan traerlo para juzgarlo. Dice, ¿cómo es que dices estas mentiras? ¿Cómo que Jesús te sanó? Estás inventándolo. Tú no eras ciego de nacimiento. ¿Cómo podemos saber si eras ciego de nacimiento o no? Pues ahí están mis padres, ellos saben. Y van a traer los padres. ¿Se acuerdan ustedes del caso? El fin de esto, hermanos, es que hablaron con los padres, hablaron con él, ¿verdad? Y aún así decidieron quitarlo, borrarlo de la membresía de la iglesia. Pero eso hace nosotros, pero Jesús no hace eso. Él te acepta tal como eres. Ven a Jesús, pídele perdón y Él va a transformar tu corazón. Acéptalo como tu divino pastor. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y cuando ha sacado fuera las propias ovejas, dice, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. Versículo 5, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la alegoría, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Los fariseos no entendieron lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús, el pastor, el divino pastor sale, dice que va delante de ¿quién? Delante de las ovejas. Las ovejas van delante de él, escuchando su voz. Noten ustedes, qué maravilloso cuadro usa Jesús para recordarle a los discípulos de que Dios nunca nos abandona y nunca nos deja solos. Los pastores conocieron muy bien, los discípulos conocieron muy bien el trabajo de un buen pastor, porque había muchos pastores en ese tiempo. Todavía hay pastores hasta hoy. Pero noten ustedes, Jesús va delante de las ovejas, ¿por qué? Dice el Espíritu de Profecía que Jesús va delante de ti y yo, porque Él enfrenta los peligros antes que tú y yo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo David a Saúl? ¿Verdad? Primero que dice Jesús, el salmista hace una declaración: Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? Cuando llegó el tiempo de manifestar fe, esperanza, Saúl estaba ahí escondido, temeroso, sabía que Dios lo había abandonado, que ya no escuchaba sus Dios por lo que él hizo mal delante de Dios. Y aquí aparece un jovencito, chaparrito, chiquito, que decía: mándame a mí, yo voy a pelear con ese gigantote. ¿Se conoce la historia? ¿Y qué fueron las palabras que dijo él? Mire, si Dios me dio el poder para yo librar una ovejita de la boca de un león, noten ustedes, uno muy chiquitito. ¿Cuántos conocen los leones? Sí, están grandes, ¿verdad? Están grandecitos. Ahí. Los que son en los zoológicos están así grandes. Y si ustedes ven allí el channel ese de habla de toda la naturaleza y de los diferentes lugares donde hay animales así como feroces, como leones, de tigres, panteras, son grandes y son pesados. Este jovencito dice que Dios le dio el poder para apartar esa ovejita de la boca del león y de enfrentar un oso y un lobo para rescatar a la oveja que estaba en peligro de ser devorada por esos animales grandes. Y ese jovencito se enfrentó a ese gigante y ¿qué pasó? Lo venció.
¿Por qué lo venció? Porque Jehová es mi pastor. Dios es más grande que cualquier grande de los grandes. Dios es Rey de reyes, Señor de señores. No hay otro más poderoso que Él. Y Él hablaba estas cosas y los fariseos no entendían, pues, ¿de qué está hablando esto? ¿A qué pastores? ¿A qué ladrones? ¿Verdad? Y aquí lo explica Jesús en el versículos 7, 8 y 9. Dice allí: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Y cuando les repite dos cosas, de cierto, hermanos, es porque hay mucha verdad en estas palabras. Hay mucha verdad en lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Son declaraciones, hermanos. Y Dios está dispuesta a cumplirlas. Pero necesitamos confiar en nuestro divino pastor. Versículo 7 de Juan 10 dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué maravilloso Dios, hermano. Eres la puerta. El que entra por esa puerta, el que entra por Cristo Jesús, ¿será qué? Salvo. Encontrará pastos. Habrá alimento para él. Dice Jesús que en el futuro, que cuando pasemos por pruebas, que nuestro pan y agua estarán seguros. ¿No es cierto? Y Dios lo va a cumplir. Está más que dispuesto. Pero entra por la puerta. Cristo, otra frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú entras de otra manera, aunque parezca religioso, puede ser que estés entrando por otro lado que no es la puerta, que no es Cristo Jesús. El único modo para que tengas salvación, tienes que entrar por medio de Cristo Jesús. De otra manera, estamos perdidos. El versículo 10 hace otra declaración: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Más profundo todavía: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Que Dios está maravilloso, hermanos. Yo hablaba con Felipe de esto. Mira, Felipe, si te sana Dios o no te sana, igual estás en los brazos de Dios. Estás en los brazos del divino pastor. Jesús en Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mi hermano dice, sí es cierto, dice, todavía me acuerdo cuando los ancianos y el pastor vinieron a orar por mí. Y desde entonces, yo estoy en las manos del Señor. Hermanos, ponte en las manos del Señor. Él es tu divino pastor. Nadie te conoce mejor que Él. Yo estoy casado con mi esposa muchos años y todavía no conozco todo de ella, pero Dios sí. Hermanos, Dios nos conoce. Vengamos a Él. Él es el que tiene segura nuestra vida. Y todos nuestros problemas traen solución en Él. A veces nos agobiamos por lo que pasamos. A veces nos cegamos. Pero hermanos, confiemos en Dios de que lo que Él decida para nosotros, tal como lo dice Romanos 8:28. Para el que cree en Dios, todas las cosas, ¿qué? Hermanos, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nos desesperamos? Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque creemos en Dios. Y que hemos sido llamados conforme a su propósito. A la vez que confiamos en el pastor, hay que compartirlo también a otros que necesitan de ese Dios divino. Porque no podemos negar que no hay un solo ser humano aquí en toda la tierra, por más poderoso que sea, por más dinero que tenga, que no necesite
al divino pastor. Yo pregunto, ¿quién es tu pastor? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te detiene para entregar tu corazón a Jesús? ¿Qué estorba? Jesús sigue llamando. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas y lo comprobó, hermanos. Y hay un canto que dice que lo volvería a hacer otra vez. Pero sabemos que no hay necesidad porque el sacrificio de Dios fue perfecto. Y su sangre es suficiente para cubrirte de toda maldad y para sanar cualquier dolencia. Y eso lo mostró, hermanos. Dice el Señor que caminaba, sanaba ciudades enteras de enfermos que habían allí. De muchas partes traían enfermos y a todos los sanaba. Para mostrarnos que Él tiene el poder para solucionar cualquier problema que tengas en tu vida. Y que podemos tener la esperanza. Si tú hoy decides en tu corazón, Jehová es mi pastor. Y que estés dispuesto a escuchar su voz. Leer tu Biblia todos los días. Porque esta es la que habla de ese pastor divino. Te habla de cómo es Él. Y Él dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, Dios no ha tratado su vida como muchos la tienen por tardanza. Dice el libro de Pedro, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que tengan que retrocedan y tengan que vida eterna. ¿Tú quieres tener vida, hermanos? Ven a tu divino pastor. Él te está esperando. Él te está llamando. Ya no endurezcas tu corazón. Él te ama. No estás solo en tu dolor. Dios quiere darte salvación, pero tienes que levantarte. Abre tu corazón a Jesús. Sé sincero contigo. Señor, ayúdame. Yo quiero, al igual que David, decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tengo por seguro que así va a ser. Pero sigue a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.